Ha resucitado el Señor. Este es el mensaje que queremos predicar esta noche. Ha resucitado el Señor. En Lucas capítulo 24, en el versículo 1, la palabra de Dios dice que hoy es un día muy especial para todos nosotros, porque hoy celebramos la victoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Yo no sé qué usted está celebrando hoy. Muchos cristianos a veces celebran estos días tan especiales en otras formas, pero usted y yo debemos de estos días, esta semana grande que se le llama, debemos nosotros, óigame bien, de celebrar esta semana, óigame bien, con alegría, con gozo, porque el Señor ha resucitado y se levantó de la tumba y está con nosotros el día de hoy. Hoy celebramos el evento más importante y maravilloso que este mundo ha experimentado. ¿Y qué sirvió para dividir? Este tiempo dividió para dividir la muerte de Jesús, sirvió para dividir por siempre la historia de este mundo y de la raza humana que estaba perdida, sin Dios y sin esperanza. Lo primero que encontramos en estos versículos bíblicos, este grupo de mujeres que habían seguido a Jesús, dirigiéndose al sepulcro con tristeza y dolor, con el único propósito de ungir el cadáver de Jesús, algo que ellas no esperaban, algo que había de acontecer en ese día, que Jesús había muerto, pero que también Él había resucitado de entre los muertos. Esta mujer, María Magdalena y las otras, iban al sepulcro a ungir a Cristo, al cadáver de Jesús. Lo iban a ungir con perfume, con especias aromáticas, esperando que el Señor todavía estuviera ahí. Sin embargo, el Señor les había dicho que Él moriría, que Él se entregaría a sí mismo por causa de nosotros, pero que al tercer día resucitaría de entre los muertos. A estas mujeres se les había olvidado de que Cristo les había dicho esto, pero no solo a ellas, sino que miramos también que a los apóstoles se les había olvidado esta tremenda palabra que Jesús había dicho, que resucitaría al tercer día, y eso fue lo que sucedió. El Señor ha resucitado. Bendito sea el nombre del Señor. Dirigiéndose al sepulcro, estas mujeres con tristeza y dolor, con el único propósito de ungir el cadáver de Jesús, algo que ellas no habían podido hacerlo en el día que Jesús murió debido a la ley del reposo, a la ley que estaba, que ese día no se podía hacer absolutamente nada. En ese instante los ángeles estaban frente a la tumba y dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado, le dijeron los ángeles a aquellas mujeres. Él vive, le dijeron los ángeles. Jesús vive y vivirá para siempre, y bendito sea el nombre del Señor. Estas fueron las expresiones que los ángeles habían hecho a aquellas mujeres. Jesús vive, ha resucitado el Señor. El Señor vive y vivirá para siempre. Además de eso, Jesús está a la diestra de Dios Padre, resucitado, vivo y mirándonos a nosotros, su creación, a ver qué vamos a hacer, si aceptamos su salvación o la despreciamos, pero Él ya pagó el precio en la cruz del Calvario. Los ángeles, recordándole a estas mujeres, le dijeron: acordaos de lo que Él os ha dicho cuando aún estaba en Galilea. Jesús les había dicho que era necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado, óigame bien, y resucite al tercer día. Jesús ya lo había declarado. Algunos de los discípulos no lo creían. Judas lo creía menos. Judas nunca creyó en Jesús. Algunos de los discípulos no creían. Miraban a Jesús como el que era el que iba a llevar la revolución para que sacara a Israel, óigame bien, de aquella opresión romana que tenían. El único que había creído en Jesús, que lo tenía en su corazón, era Pedro, Jacobo, Juan y otros de los discípulos, pero algunos todavía dudaban de Jesús,
pero el Señor ya les había dicho de antemano. Bendito sea el Señor. Era necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado, le dijo el Señor, y resucite al tercer día. Sin embargo, a pesar de que Jesús les había enseñado esto, ellos se acercaron a la tumba con gran tristeza, esperando encontrar el cuerpo de Cristo todavía ahí en la tumba, esperándolo encontrar muerto, esperando encontrar el cadáver de Jesús. Pero no lo pudieron encontrar porque cuando María salió corriendo a llevar la información de que Jesús no estaba en la tumba, Pedro inmediatamente y Juan salieron corriendo a la tumba. Y cuando Pedro llegó, no encontró a Jesús. Dice la palabra que la piedra había sido quitada. Aun cuando las mujeres llegaron al sepulcro, la piedra había sido quitada por el ángel porque un terremoto grande se hizo y la piedra se removió. Y cuando las mujeres llegaron al lugar, miraron todo el acontecimiento que estaba dentro de la tumba, salieron corriendo y cuando el ángel les dice: ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? Ellas salieron corriendo y llegando donde estaba Pedro, Juan y los demás, les dijeron: ha resucitado el Señor, no está en la tumba. Y Pedro y Juan salen corriendo a mirar qué ha pasado. Pedro entra de pronto a la tumba y Juan iba más despacio. Parece que Pedro era más rápido para correr. Y cuando entra, dice la palabra que Pedro halló los lienzos, no encontró el cadáver de Jesús. Miró todo el panorama que estaba pasando en esa tumba y se dio cuenta Pedro que Jesús había resucitado. Cuando ellos entendieron la realidad que Jesús había resucitado, aunque aún era oscuro, dice la palabra de Dios, y miraron en la tumba la piedra que había sido removida. Óigame bien, aún los discípulos, los apóstoles, estas mujeres que amaban tanto a Jesús, ellas salieron corriendo, pero iban dudando en su corazón. Iban corriendo porque habían encontrado una tumba vacía. Iban con aquella esperanza de que Cristo hubiera resucitado. Pero cuando Pedro y Juan llegan, encuentran que todo está como estas mujeres dijeron. Bendito sea Dios. Cuando Pedro escuchó esta noticia, Pedro se alegró y fue a la tumba a mirar. En Lucas 24, 11, 12 la palabra de Dios dice: mas le parecía locura las palabras de ellas y no le creían. Pedro, Juan, los demás apóstoles no le creían a estas mujeres que Jesús había resucitado. Jesús ha resucitado. Jesús está a la diestra de Dios. Él es nuestro Dios, nuestro Rey, y Él vive para siempre. En Lucas encontramos capítulo 24, 11 al 12, que cuando las mujeres salieron corriendo y llegaron donde ellos, bendito sea Dios, dice que los discípulos no le creían a ellas. Pero levantándose Pedro corrió y miró todo como ellas habían dicho. Amado hermano y amigo, ha resucitado el Señor. El Rey está vivo, vive para siempre y Él te ama y te está dando una oportunidad. Dice la palabra que dos iban camino a Emaús, aldea de Emaús, que estaba cerca de Jerusalén. Ellos iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido en Jerusalén. Dice la palabra que iban hablando los dos. Iban hablando las cosas, la muerte de Jesús, cómo había muerto, el sacrificio de Cristo, cómo lo colgaron en la cruz. Y se les había olvidado también a ellos de que Jesús iba a resucitar al tercer día. Y dice que mientras ellos hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se les acercó. ¿Qué platicaban? Les dijo el Señor. Jesús mismo se les acerca, comienza a caminar con ellos, los escucha y Jesús les pregunta qué es lo que están platicando o qué es lo que están discutiendo. En el versículo 29 la palabra de Dios dice: mas ellos le obligaron a quedarse a Jesús diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde. Y entrando Jesús se quedó con ellos. Qué maravilloso. El Señor quería demostrar que verdaderamente vive, que había resucitado de entre los muertos
y se quería manifestar a los discípulos, aún aquellos que creían en él. Esa era la idea del Señor, manifestarse para darles a conocer que era verdad lo que él les había dicho, que las palabras que había dicho, que moriría, pero que al tercer día se levantaría de entre los muertos. Ahora había una confusión en los apóstoles, había una confusión en todos aquellos que habían aceptado a Cristo. No estaban esperando que Cristo resucitara, y el Señor tenía que manifestarse a ellos para darles a entender y a conocer que verdaderamente las palabras que había dicho ahora se cumplían. Pero Jesús tenía que manifestarse a ellos para que ellos pudieran verlo y reconocieran que verdaderamente Jesús había resucitado. Dice la palabra que sucedió que mientras hablaban discutían entre sí, y Jesús se les acercó y les preguntó qué es lo que discutían. Mas ellos le obligaron a quedarse para que cenara con ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Los que iban a Emaús, que conocían la historia de Cristo, sabían todo lo que había sucedido. En el versículo 30 dice: y estando sentados a la mesa, tomó el pan, ¿quién? Jesús, que había resucitado. Tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. ¿Qué les dio? El pan. ¿Para qué? Para que comieran. Entonces, dice la palabra, le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció en su vista. Ellos lo vieron. Los dos que habían ido, los dos que iban para Emaús, invitaron a Jesús a quedarse, platicaron con él, pero todavía no le reconocían. Pero cuando Cristo viene y parte el pan y les da a ellos para que coman, dice que Jesús les abre los ojos. Oiga, amigo, Cristo necesita abrirte los ojos a ti para que tú vengas a él, lo reconozcas como estos hombres que estaban prácticamente ciegos y no entendían el misterio, no entendían todo lo que Cristo les había dicho. Tú necesitas que Jesús te abra la vista, tu vista espiritual, porque tú me podrás decir: no, yo no estoy ciego. Bueno, pero estamos hablando de tu vista espiritual. Jesús esta noche la quiere abrir para que tú entiendas y comprendas que Jesús ha resucitado y que también te quiere dar vida a ti. Entonces fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Óigame, le reconocieron. Esta noche tú le puedes reconocer a Jesús para que él te pueda salvar a ti y tu casa. El Señor, todavía mucha gente sigue con la vista ciega espiritual y necesitan de Dios que él pueda hacer un milagro en su vida. Muchas personas todavía no entienden el misterio de la muerte de Cristo en la cruz. Y él lo hizo por ti y por mí, para que tú y yo ya no fuéramos reos de eterna condenación, sino que tuviéramos una oportunidad, una esperanza de poder nosotros volvernos a Dios y ser salvos y estar con él para siempre. Ha resucitado el Señor. Jesús por eso murió por ti y resucitó por ti al tercer día y por mí. Nos dio vida y tú ya no seas reo de eterna condenación. Por eso Cristo vino a morir y resucitó al tercer día. Llevó el pecado de la raza humana a lo profundo allá de la tierra. Allá estuvo 3 días en el paraíso para enterrar el pecado de la raza humana y conquistarte a ti para llevarte un día con él para el reino de los cielos. Así como Cristo le dio oportunidad a aquel que moría con él en la cruz, el Señor esta noche te quiere dar oportunidad a ti también para que lo recibas. Él te quiere dar la oportunidad más grande en tu vida, y es que le conozcas, que el día que te vayas de esta tierra tú puedas ir al cielo, que el día que te vayas de esta tierra no te pierdas, sino que vengas a él, porque para eso murió y resucitó, para darte esta tremenda oportunidad de que estés con él para siempre y por toda la eternidad. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, dijo aquel hombre que estaba muriendo con Cristo. Lo mismo tú puedes hacer esta noche. Jesús, acuérdate de mí ahora mismo y perdona todos mis pecados, mis faltas y mi culpa. Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquel hombre quería tener una esperanza, sabía que estaba muriendo. Él no sabía para dónde iba.
Pero Jesús le dio la esperanza más grande y fue el primera persona que Dios salvó y lo llevó al paraíso, y después que resucitó, se lo llevó con él para el reino de los cielos. Jesús dice esta noche, si tú me aceptas a mí esta noche como Señor y Salvador de tu vida, mira lo que dice el Señor: de cierto te digo que hoy estaré contigo y en tu casa y con tu familia. Cenaré contigo, con tu familia, con tu casa, estaré en tu casa. Cenaré contigo y tú conmigo. Si me aceptas como Señor y Salvador de tu vida, yo te rescataré de las llamas de fuego que te esperan si no te vuelves a mí antes de que sea demasiado tarde. Porque el sacrificio que Cristo hizo en la cruz fue algo grande, martirio. Óigame bien, un sacrificio de tortura. Fue algo tremendo lo que Cristo hizo en la cruz. Muchos piensan, miran algunas películas por ahí y piensan que Cristo solo fue y ya tú. No, no. Cristo fue torturado, sacrificado. Cristo murió. Él hizo un montón de cosas por ti y por mí, por mí y por ti. Y Él quiere que tú aceptes esta noche al Hijo de Dios, al que ha resucitado. Acércate a Él. Jesús te dice, si tú me aceptas, cenaré contigo y tú conmigo, pero cenaré en tu casa y cenaré con tu familia, con tus hijos, y me quedaré en tu casa y ya no saldré más de ahí y estaré contigo todos los días de tu vida. ¿Quieres aceptar a Jesús esta noche como Señor y Salvador de tu vida? ¿Quieres aceptar al que resucitó de entre los muertos? Es verdad que murió, pero lo hizo por ti para darnos vida a nosotros. Pero esta noche el que ha resucitado te está llamando esta noche y te dice, hijo, hoy mis brazos están extendidos, hoy te doy una oportunidad, y si estás descarriado, esta es la noche que te vuelvas a mí, porque yo quiero volver a cenar contigo, estar en tu casa y estar con tu familia. Pero para esto necesitas volverte a Dios y reconocer que Jesús ha resucitado. Aquellos ángeles le dijeron a aquellas mujeres, ¿por qué buscáis al que está vivo entre los muertos? Jesús no está aquí, Él ha resucitado. Jesús ha resucitado de entre los muertos y está vivo a la diestra de Dios. Y te está observando ahora desde el cielo a ver qué decisión tú vas a tomar. Jesús te ama, ama a tu familia, tu casa. Él ama todo lo que tienes. ¿Por qué no entregarle la vida al que ha resucitado, que está con los brazos abiertos para socorrerte a ti y a tu casa? El apóstol Pablo pudo expresar estas palabras: cree en el Señor Jesucristo y te salvará a ti y te salvará tu casa también. Pero tienes que aceptarle. El apóstol Pablo estaba afligido y aquel carcelero le hizo una pregunta: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, Silas y Pablo le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y será salva tu casa, porque Él ha resucitado el Señor. Quiero hacer esta oración por ti esta noche. ¿Quieres aceptarlo? ¿Quieres reconciliarte con Él? Es la misma oración. Repite conmigo esta oración y di de la siguiente manera: amado Dios, este momento yo vengo delante de ti a aceptarte, a recibirte como Señor y Salvador de mi vida. Perdóname todos mis pecados, mis faltas, mis culpas, mis errores. Perdona todo pecado oculto que he tenido, Señor, que quizás nadie lo sepa, pero he tenido pecados ocultos y también pecados premeditados, pecados inconscientes, conscientes, subconscientes. Pero me arrepiento esta noche y me vuelvo al Dios y único que ha resucitado para darme vida. Jesús, borra mis pecados de los libros, inscríbeme en el libro de la vida y séllame con tu Santo Espíritu para redención. A Jesucristo, el Hijo de Dios, ahora mismo yo le entrego todo mi ser y Jesús, yo te invito y te invoco para que vengas a morar dentro de mi corazón y seas el Señor de mi vida. Ahora yo quiero hacer una oración por ti. Mientras yo oraba ahorita en la tarde,
El Señor me quebrantó y me dijo, he puesto mi fuego en tus manos, en tu boca, en tu corazón. Y todo aquel que tú ores, yo lo voy a libertar y lo voy a sanar. Padre, mira a cada persona que me mira a través de este video, por Facebook, por YouTube, por Jehová Televisión, por la radio. Venimos orando, Señor, para que seas tú sanando, liberando, restaurando, haciendo milagros creativos. Señor, haciendo, Señor, cosas extraordinarias, liberaciones en la vida de estas personas. Enviamos la palabra de salud, sanidad, liberación. Proclamamos, decimos y creemos que por la llaga del Cordero quedan completamente sanos y todo problema, angustia, aflicción, no importa que sea. Señor, yo ordeno que todo eso desaparezca de sus vidas, enfermedades, tribulaciones, quiebra, miseria, pobreza, bancarrota, falta de trabajo, falta de finanzas. Ahora mismo se va, se cancela en el nombre de Jesús y enviamos esa palabra de bendición sobre sus vidas y los declaramos prósperos y benditos en el nombre de Jesús y sanos para gloria de Dios. En el nombre de aquel que resucitó de entre los muertos, Jesucristo, que está vivo y seguirá vivo por toda la eternidad. Ha resucitado el Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Será hasta la próxima si el Señor nos permite y que la paz de Dios quede contigo. Amén.